quiero compartir una satisfacción que creo que es personal, colectiva, como espacio político, pero también institucional y política compartida por el resto de las fuerzas políticas de este Consejo. Cuando asumimos la presidencia de la Comisión de Gobierno, nos propusimos como objetivo poder poner a disposición la comisión para trabajar seria, responsablemente, pero también con carácter de urgencia, en aquellos temas que son prioritarios en nuestra ciudad. Y sin lugar a dudas, el despacho de estos expedientes y la posibilidad de que hoy, y en este contexto en el que se encuentra la ciudad de Rosario desde hace ya mucho tiempo y que lamentablemente se profundiza porque la violencia funciona como una espiral, siento una gran satisfacción de que estemos a la altura de la historia, de la situación y de lo que el tiempo nos exige en términos de política local. Creo que el primer acuerdo fundamental que posibilitó que hoy estemos tratándose estos expedientes tiene que ver con que hay unanimidad en las fuerzas políticas de nuestra ciudad que si cortamos con el lavado, cortamos con la violencia. Porque lo que explica que Rosario triplique la tasa de homicidios a nivel nacional, cuando sabemos que el negocio del narcotráfico se expande en todo el territorio nacional, es precisamente de que existen indicios por los cuales ese negocio logra, el negocio de la violencia y de la narcocriminalidad, logra una rentabilidad extraordinaria a partir de la posibilidad del lavado de activos. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad que el dinero sucio que genera el narcotráfico, aunque no exclusivamente, porque existen ya otras economías criminales y delictivas en nuestra ciudad, como son las extorsiones, ese dinero sucio pueda permearse en la economía formal y legal. Bajo ese acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas es que se pudo avanzar en un tratamiento serio y responsable a lo largo de todos estos meses. Usted sabrá, como lo saben los periodistas y quienes vienen siguiendo este tema en nuestra ciudad, que cuando arrancamos en el mes de abril en la Comisión de Gobierno, en el tratamiento de estos expedientes, parecía imposible llegar a un acuerdo. Había proyectos, algunos que ya venían con larga data, como el de la concejala Fernanda Gigliani, que proponían modificar la ordenanza vigente del sistema económico financiero de inversiones en la ciudad, junto con el mensaje del Ejecutivo Municipal, que hacían énfasis en la necesidad de modificar y de reforzar ese sistema de control económico financiero. Ahora existían otras dos iniciativas, en un caso la de nuestro bloque Ciudad Futura y en otro caso la presentada por el concejal Martín Rosúa y el bloque de Cambiemos, que poníamos el eje en la necesidad de crear una agencia, un organismo especializado que pueda dedicar las 24 horas de su trabajo de manera exclusiva al análisis de toda esa información para poder detectar las maniobras de lavado y colaborar con la justicia tanto en su prevención como también en la persecución del delito en manos de la justicia. Rápidamente, cuando pudimos darnos el espacio en la comisión de manera pública, de que cada uno de los proyectos sean presentados, defendidos, expuestos por quienes los estaban motorizando, nos dimos cuenta que en realidad no eran proyectos antagónicos, eran proyectos absolutamente complementarios. Algunos ponían el eje en la necesidad de revisar la manera en que el municipio capta esta información, a quiénes se la solicita, en quiénes entendemos que se necesita un procedimiento.
más exhaustivo en el término de acceso a información, cómo se procesa esa información y quién va a ser la autoridad de aplicación que va a estar haciendo que todas esas alertas sospechosas que se vayan generando no queden en un cajón ni queden en la desprotección de ningún trabajador o trabajador y funcionario, sino que exista con consenso político una institución capaz de poder analizar y actuar en consecuencia. El objetivo primero era llegar al primer periodo ordinario de este año con la sanción de esta ordenanza. No nos dio los tiempos porque si bien habíamos podido tener algunas audiencias, algunas en particular a solicitud de algunas entidades, organismos e instituciones de la ciudad que querían genuinamente traer sus preocupaciones, sus preguntas, sus aportes, también lo hicimos con especialistas, pero nos quedó pendiente la posibilidad de reunión con los fiscales, con quienes desde el Poder Judicial después pueden y necesitan de esta información que vamos a generar para poder actuar en consecuencia en la persecución del lavado, del delito del lavado. Así que nos dimos el tiempo del receso para poder hacer estas reuniones pendientes y también para empezar a trabajar en una ordenanza conjunta que pueda tomar lo mejor de cada uno de los proyectos que fueron presentados. Así llegamos al día de hoy con un consenso para que podamos crear un sistema de control económico-financiero para la prevención del lavado de activos que conste de 3 instrumentos o dimensiones fundamentales. Por un lado, la solicitud y el tratamiento de información, mejorando y modificando lo necesario de las ordenanzas que hoy teníamos vigente. En segundo lugar, la creación de un protocolo de actuación de alertas sospechosas. ¿Esto qué es? Cuando vemos, cuando identificamos que alguien que quiere desarrollar un proyecto, una inversión, habilitar una actividad en nuestra ciudad y no puede justificar el origen lícito de esos fondos, puede haber un mecanismo preestablecido y determinado por ordenanza que establezca los procedimientos para elevar una alerta sospechosa. ¿A dónde se eleva esa alerta sospechosa y qué se hace con eso? A una agencia contra el lavado de activos que se crea por esta ordenanza como tercer mecanismo de este sistema de 3 patas. Esta agencia que va a tener un cuerpo especializado de profesionales con conocimiento en la materia para poder procesar toda esa información y esas alertas sospechosas y en caso de que sea necesario hacer los reportes correspondientes a los organismos, tanto a la UIF, tanto al Ministerio Público de la Acusación o a quien corresponda en caso de detectar que hay una posible maniobra sospechosa de lavado de dinero en nuestra ciudad. Para muchos de nosotros, esta agencia es la herramienta central para trabajar como autoridad de aplicación y entendemos que por la misión que le estamos dando, por los deberes que va a tener a su cargo, necesitaba tener una dependencia directa del intendente municipal y que al mismo tiempo quien esté al frente de esa agencia, designado como jefe o jefa de esa agencia, sea propuesto por el intendente municipal, pero tenga que tener el acuerdo del Consejo Municipal de Rosario para tener el respaldo político, porque esa persona va a tener mucho trabajo y mucha responsabilidad a su cargo, pero también para que podamos velar desde este espacio el cumplimiento de sus funciones. Un mecanismo similar al que utilizamos para la designación de los directores del Banco Municipal. A propuesta del intendente que está en su turno, en gestión,
pero con acuerdo necesario del Consejo Municipal de Rosario. La ordenanza, creemos y evaluamos que es un avance importantísimo en estos momentos, que ha logrado tener una solidez técnica, argumentativa, de procedimientos absolutamente necesaria para poder entrar en vigencia, que necesita que la defendamos entre todos y entre todas, porque estamos innovando y somos conscientes de eso. Y lo hablamos muchísimo con los fiscales en el momento que tuvimos la reunión. Estamos innovando porque la situación nos lo exige, porque la situación de emergencia, de violencia que vive nuestra ciudad nos exige tomar cartas en el asunto y crear instrumentos nuevos, que necesariamente tienen que tener la capacidad y la flexibilidad, con parámetros claros, de poder estar un paso adelante de los delincuentes que quieren lavar dinero en la ciudad de Rosario, para dejar de sentir que llegamos tarde, para poder colaborar con la justicia en el primer momento de la operación de lavado de activos, que es el momento de la colocación, que es el primer momento fundamental en el cual, si ponemos en funcionamiento la agencia y esta agencia trabaja tal como lo prevé la normativa, de manera articulada y coordinada con el Ministerio Público de la Acusación, podamos tener un Estado más eficiente en la lucha contra el narcotráfico en nuestra ciudad. Yo no me quiero extender, señora presidenta, porque sé que es un tema en el cual todos los bloques políticos van a querer expresarse y cada uno de los suyos haciendo en principal énfasis en el aporte que han hecho a esta ordenanza. Para al final decir nomás lo que en mi carácter de militante de Ciudad Futura significa estar hoy en este momento logrando la creación de una agencia contra el lavado de activos. Aprovechamos estos días con los compañeros y compañeras para revisar, porque en nuestra memoria estaba que desde que entramos al Consejo Municipal, uno de nuestros primeros proyectos fue la creación de una agencia de justicia urbanística que iba en este sentido. Porque lo sabemos, por militancia propia, por vivir en esta ciudad, por amarla, por decidir cada uno de los días de nuestra vida, entregar nuestra vida, hacer de Rosario una ciudad más justa, más igualitaria y sin violencia, y porque lamentablemente fueron más de una vez las que la violencia de esta ciudad nos tocó y muy de cerca, y porque así, como algunos militantes, como el concejal Salinas, el Pitu, en el origen de su militancia social, lo que le tocaba combatir en primera instancia era la sangre de los pibes jóvenes desplegadas en los territorios de la periferia por el narcotráfico. En mi caso, en el de Juan, en el de la Jessy, en otro punto de la ciudad veíamos la otra cara de esa economía que se llevaba delictiva que se llevaba la vida de los pibes. Y que era la de un desarrollo urbanístico desmedido, descontrolado, cedido al poder privado, que nos hacía más de una vez decir: ojo muchachos, ojo muchachas, todo esto que se está construyendo en Rosario se está construyendo con plata, con dinero que nadie está pudiendo detectar de dónde viene.
Y a medida que se elevaban determinados edificios y determinadas megaconstrucciones o desarrollos urbanísticos, en paralelo se iba desplegando la sangre del narcotráfico en la periferia. Esa contracara, decíamos, son dos caras de una misma moneda. Buscando los archivos llevamos más de 10 años diciendo esto. Nos decían que nos equivocábamos, nos decían que esa plata venía de economías lícitas, del agronegocio y demás. Muchos, o algunos, o al menos uno, de los que fue símbolo de ese desarrollo urbanístico desmedido en esta ciudad, hoy está imputado por narcotráfico. Tan equivocados no estábamos. Tan equivocados no estábamos. Me preguntaba el otro día un periodista, ¿qué sentís? ¿Que están llegando tarde? ¿Que todavía estamos a tiempo? ¿Que es el momento justo? A tiempo no estamos llegando, pero por lo menos estamos teniendo la voluntad política de que esto nos siga pasando adelante de nuestras narices y no hacer nada. Y no hacer nada. Como militante de Ciudad Futura, perdónenme que tenga que hacer estas intervenciones, pero es la honestidad política a muchas personas que no solamente militan en nuestra fuerza política, que pusieron el cuerpo en esta lucha, sino también a muchísimos rosarinos y rosarinas que nos eligieron y nos pusieron en estas bancas para dar estas peleas, para que eso que decíamos como militantes sociales, medio roñosos, sucios, si se quiere, si uno ve los videos, bueno, estábamos un poco más desprolijos, lo seguimos sosteniendo con coherencia, con voluntad, con profunda convicción política y con profundo amor por esta ciudad. Por eso, señora presidenta, cuando el otro día unos chicos me entrevistaban en la Escuela del Normal 3 y me preguntaban ¿qué es para vos ser concejal? Para mí esto es una trinchera más. Es un lugar más de luchas por las convicciones y por las ideas que tenemos y que engendramos en aquella humilde militancia. Estar hoy en estas bancas sin habernos traicionado, perseverando y construyendo una vez más acuerdos políticos, consensos, no queriendo imponerle a nadie por la fuerza nada. Lo dijimos cuando logramos las ordenanzas históricas para la urbanización de Nuevo Alberdi. Lo volvemos a decir ahora. Lo mejor y la mayor satisfacción que tenemos es que logramos ponernos de acuerdo con quienes en muchos casos no pensamos igual sobre cuáles, o en algunos casos no pensamos casi nada igual ideológicamente, partiendo desde posiciones antagónicas o binarias, que en estos casos, cuando la situación amerita, cuando hay una urgencia real y cuando partimos un diagnóstico acertado de la situación, tenemos la vocación y la voluntad política de no tenerle ningún miedito a construir los consensos necesarios para que se puedan crear este tipo de instituciones. Muchas gracias, señora presidenta, y ojalá que no estemos llegando tarde. Gracias, concejala Tepp. ¿Quién